todos, todas, todes. Mi nombre es Pablo Tarico, soy periodista y crítico y tengo el gusto de introducir o moderar esta presentación literaria. Lo que nos convoca es Oficio de Alto y Riesgo, un recorrido por la vida y la obra de César Troncoso, escrito por el periodista y crítico también Diego Faraone. Y tenemos la suerte de contar con las dos personas que figuran en el título del libro, editado por Estuario, a quien agradecemos también por la invitación. Bueno, Diego Faraone, le pido un aplauso a los la platea bastante llena, y a quienes nos están escuchando, y obviamente a la otra persona, y un poco la excusa de este libro, a César Troncoso, artista, actor uruguayo. Y bueno, vamos a hablar un poco del libro, de proceso, de cine, un poco de todo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar opinando, de empezar con una sensación personal, ya que bueno, tengo el gusto justamente de hacer el puntapié. Pero después no se preocupen porque van a escuchar más de César y de Diego. A mí este libro me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene de todo, tiene por lo menos de todo lo que a mí me gusta. Como cinéfilo me gusta mucho el cine, como crítico me gusta mucho pensar en cine, y bueno, como persona me gusta mucho el arte. Todo eso está en este recorrido que hizo Diego de la vida y del arte de César como actor y como dibujante también, porque hay dibujos de él aquí. Y me gusta justamente, o lo que me sorprendió, por lo menos en la lectura inicial, es que no solo hay un recorrido por las obras, por las películas, bueno, justamente por el arte que ha dejado César a lo largo de todos estos años, sino que también hay romance, hay intriga, hay escenas de muertes cercanas casi, o de casi muertes, que no voy a revelar. Y la verdad que toda esa mezcolanza a mí, bueno, hay también implícitamente, la verdad que toda esa mezcolanza a mí me dieron las ganas de que hoy justamente conversemos un poco de todo. Venía pensando también, y ya que estoy viendo por suerte a varias personas con barbijo, que este es un libro sobre la memoria también, porque hay un proceso de César recordando su vida, y obviamente hay un proceso de Diego en poner esa vida en palabras. Y este es un año muy memorable, bueno, por motivos obvios, ¿no? Así que quería justamente empezar haciendo un poco de memoria, y preguntarles a ustedes dos cosas un poco por separado. Diego, yo te confieso, por lo menos te confesé, que a mí me dio mucha gracia que el libro lo termines revelando, diciendo que te costó mucho convencer a César para hacer este libro. Me parece una cuota o una muestra de tu humor muy particular, ¿no? Porque es casi como diciendo, bueno, miren que costó convencerlo, pero finalmente, obviamente, llegamos a ello. Pero más que preguntarle a César por qué le costó por lo menos aceptar esta idea, me preguntaba si vos nos podés contar qué te convenció a vos de hacerlo y de empezar este proceso de poner la vida y la obra de César en palabras. Bueno, yo había tenido la suerte de entrevistarlo a él varias veces para distintos medios, y un poco ya lo tenía sacado. Me interesaba mucho la forma en que él relataba anécdotas, justamente. Me gustaba que no se quedaba de repente en el tema de la creación o de la película, no sé qué. Siempre traía historias del rodaje a las entrevistas, y eso me pareció una cosa que no suele saberse, ¿no? Normalmente uno ve los resultados de las películas, pero nunca escucha de los entretelones de la película, de qué ocurrió durante los rodajes. Y me parecía una pena cada vez que él me contaba alguna historia de esta. Me decía, bueno, sí, cuando fui a la Globo por primera vez y me subieron a uno de estos carritos de golf y descubrí ese mundo increíble, y yo dije, qué pena, porque esto es una experiencia que tuvo César, que nadie más que la gente cercana de él se va a enterar nunca. Y bueno, y de repente, sí, él es una persona que laburó con gente del porte de Darín, Natalia Oreiro, Santiago Segura, que tiene cuentos de cada uno de ellos
que también se pierden. O sea, el día de mañana se olvida y nos olvidamos todos. Entonces me parecía muy lindo tipo documentar todas estas cosas, además de, bueno, de que él me caía bastante bien, o sea, no me genera rechazo, digamos. Es importante para dedicarle un libro a alguien. Entonces nada, no, y creo que además yo me había identificado en muchas cosas que él contaba, ¿no? O sea, biográficas, o sea, su pasión por el cine de clavado, ¿no? De hecho yo quería que fuera un libro principalmente de cine desde su inicio, ¿no? Porque desde que él es chico se ve fascinado por esas películas que ve en su televisión punta, en los cines Maturana, en los cines de barrio, ¿no? En las matinés. Y yo no tuve exactamente eso, pero tuve cosas muy parecidas de enfermedad mental por el cine y de descubrir y decir, tata, era esto era lo que quería en mi vida. Y bueno, y en todos esos cuentos que están por ahí, yo me veo muy, muy identificado. Ahí tocas otro punto para mí muy a favor del libro, justamente, que es ese compilado, no solo de anécdotas de la vida personal de César, y que de verdad hay anécdotas muy personales, sino también justamente esas historias de rodajes, y ahí básicamente construyendo una suerte de historia oral del cine uruguayo, porque, bueno, también podríamos decir iberoamericano, ¿no? Porque también hay historias de rodaje en Argentina, bueno, también en Brasil. Pero hay una pregunta que creo que solo César puede responder, y es, ¿qué se siente tener un libro sobre tu vida? O sea, leer un libro sobre tu vida. Buenas tardes. Yo no pienso demasiado en eso. A mí está viniendo la arañaga, no sé si esperamos. Esperamos los barritos cerca. Yo no pienso, nunca pensé demasiado en que ese libro es acerca de mí, pero nada, es una sensación medio rara cuando lo pensás y cuando te das cuenta que por lo menos ante los ojos de otras personas vos hiciste algo lo suficientemente interesante como para que se transforme en un registro escrito, ¿no? Eso es muy extraño. Yo no sé qué se siente una mezcla de deslumbre, para poner adjetivo, ¿no? Yo estoy medio fascinado con que haya un libro acerca de mí, ¿no? Porque es como, me parece rarísimo. Por otro lado me parece una fanfarronería importante, ¿no? Esa cosa que por eso cuando Diego me decía vamos a hacer un libro acerca de vos, yo le decía que no, me parecía no sé, fanfarrón, me parecía soberbio, me parecía que van a pensar que me engrupí, esa cosa, ¿no? Y todo eso estaba mezclado, yo qué sé, no sé. Yo leí el libro lo necesario como para corregir alguna cosa para que estaba como medio mal. Te interrumpo, ¿fue el primer lector oficial? Sí, absolutamente, sí. En realidad el libro fue terminándose de capítulos, pero el primer capítulo sí se lo pasé a él primero que nadie. Sí. Pero nada, a mí por un lado me halaga, por un lado hacia mi familia, por ejemplo, toda la primera parte, que es una parte en la que como una especie de introducción que tiene que ver con mi vida personal, con mi vida de niño, con mis viejos, con mis abuelos, con aquellos gallegos que emigraron. Me da mucho placer a mí el recuerdo de eso porque nada, porque me parece que como un modo, en un punto tiene que ver con el agradecimiento por ser quien sos, por haber recibido lo que terminaste recibiendo. En esa medida me parece muy lindo, pero después cuando entras a hablar y metés premios y metés películas y te llama uno de acá y otro de allá, ahí es cuando yo empiezo a decir, loco, por un lado qué lindo, por otro lado medio que te sorprende, todavía a mí me sigue sorprendiendo, medio de abombado que soy nomás, me sigue sorprendiendo un poco esa cosa de la valoración que hacen de mi laburo. Y por otro lado, por eso, no sé, me enredo con esto, pero digo, es como todo eso mezclado, ¿no?
son sensaciones de placer mezclado con sensaciones de, che, ¿no será demasiado presuntuoso esto que es un libro acerca de mí? ¿No habrá otra gente que lo merezca más? ¿No tendrá sentido abordar el tema del cine nacional por otro lado que no sea por el de un actor? Pero bueno, el libro está ahí y es muy lindo, ¿no? Yo creo que se combinó algo también muy particular en la escritura tuya, Diego, y tal vez sea un poco por tu cinefilia, y es que para mí la lectura del libro tiene algo de casi como que ver un documental, porque bueno, justamente tenemos relatos personales, familiares, una reconstrucción de lo que fue tu vida, César, como niño, y después también tenemos voces de colegas, voces de allegados, tenemos reconstrucciones de filmaciones de películas, pero también tenemos un elemento que a mí me gustó mucho, que es una casi que incontable presencia de diferentes obras que de alguna forma te formaron. Me refiero a libros, películas. Y bueno, no sería una presentación de un libro sin un poco de lectura. Yo vi que estos días acá en la Feria de Ideas Más, en otras presentaciones de la colección discos de se tocó un poco la guitarra. Nosotros no preparamos ninguna canción, pero podemos fallar. Podemos fallar un poco. Yo traje sí un pequeño extracto que voy a leerles y después vamos a conversar sobre él. Esto es al comienzo del libro, también en esta reconstrucción de la infancia de César, y bueno, hay una combinación un poco de lo que reconstruye Diego y lo que recuerda César, y lo describe así. Él era, más bien, un gallego traga, ya que era buen alumno y leía mucho. En su calle de la casa de Parque del Plata vivía un señor, don Lucero, que al jubilarse construyó una pequeña habitación con bloques en la que instaló una peluquería. Y acá a continuación un testimonio de César. Cortaba el pelo muy mal, pero además de cortarme el pelo me vendía libros usados para sus hijos, aquellos libros amarillos de la colección Robin Hood a 5 pesos cada uno. Todos los fines de semana le compraba 1 o 2. Llegué a tener una biblioteca en ese dormitorio que compartí con mi hermano. En realidad no era una biblioteca, era una ventana tapiada que daba a la calle y que no se abría nunca, en la que mi padre construyó unos estantes con maderas viejas. Llegué a tener unos 40 o 50 libros. Tenía 7 u 8 libros de Bomba, que era como un Tarzán adolescente. El autor era Roy Rockwood. Había mucho de Emilio Salgari, Los Tigres de la Malasia, Sandokan, Los Dos Tigres, los Robinsones italianos. Verne no me gustaba. Leí Mujercitas y lloré muchísimo. Y Robin Hood, unas adaptaciones con dibujos, Las aventuras de Tom Sawyer, Ben Hur y Los Tres Mosqueteros. Y acá Diego remata diciendo lo siguiente. Es curioso que César desde pequeño tuviera tal gusto por la lectura y el cine, ya que no era un placer heredado de sus padres. Quería preguntarle justamente cómo recuerdan sus consumos culturales en la infancia, digamos. ¿Qué los llevaba a ustedes a pasar de un libro a otro, de una serial a otra, de una película a otra? Y si encontraron puntos en común, digamos, en esa diferencia generacional que Diego adelantaba, a la hora de recordar justamente y de recopilar toda esa cultura que consumieron. Eso capaz que lo sabés vos, Diego, porque vos a mí no me contaste nada de cómo empezaste en esta zona. Así que... No, sí, yo cuando él cuenta lo del Puntal, que de repente él estaba con la cabeza totalmente metida dentro del televisor, en esas maratones del sábado de cine, y la madre lo llamaba para tomar la leche, le tenía que llamar como 5 veces para que fuera, porque no escuchaba, ¿no? Estaba con la cabeza metida adentro. Yo me acordé, o sea, yo me acuerdo del Gran Lunes, que era tipo una película de noche, que aparte la pasaban con muchísimas propagandas, era espantoso, era tipo, era más tiempo el tiempo de publicidad que de la propia película. Entonces no era nada, imaginarte 3 horas. Se convirtió en una película de 5 o 6 horas, o sea, habría empezado a 8:30, terminó a la 1 y 2 de la mañana, ¿no? Y yo como un enfermo así no me quería perder nada. Y bueno, cuando hace 20, 30 años, no estaba toda la oferta que nosotros tenemos en nuestra casa de películas, ¿no? Entonces me acuerdo de agarrar
agarrar la bicicleta y recorrer videoclubs, ¿no? Y volver a mi casa con 5 películas para volver al día siguiente, además que después iba a tener que hacer la devolución. Claro, las 24 horas antes de la multa o lo que corresponde. Seguro. Me acuerdo que en ese entonces yo ya estaba en pareja y la que era mi mujer en ese entonces me decía, ¿cuándo vas a ver todo eso? ¿Qué hiciste, no? O sea, sí, bueno, voy a tener... Bueno, claro, el día tiene 14 horas, ¿no? O sea, es difícil que meter 4 o 5 películas, ¿no? Pero bueno, esa era la voracidad que él comparte y que estaba relatada ahí, ¿verdad? Qué loco, ¿no? Porque estaba pensando, él cuenta su voracidad cinéfila con el asunto este de ir videoclub a videoclub. Yo, los videoclub en mi vida entraron un poco más tarde, ¿no? Yo consumía películas en la tele, los sábados de tarde sobre todo, veía las funciones de las 3 películas una tras de la otra. Después los cines de barrio, que todavía existían en aquel tiempo. Claro, si alguien de 20 años está escuchando en este momento, estamos hablando de prehistoria, ¿no? Es rarísimo porque en muy poco tiempo todo se dio vuelta, ¿no? Y después a los 15 años me metí en Cinemateca. Y ahí sí, cuando entré a Cinemateca cambió la calidad del cine que veía. Ya no era el cine que me programaban los canales abiertos de televisión, sino el que elegía yo en Cinemateca en función de otras lógicas. Y bueno, y ahí empecé además a tener continuidad de asistencia, digamos. Podía ir al cine 2 veces todos los días, por ejemplo. Que no lo hacía siempre, pero lo hacía bastante. Tenía periodos en que era diaria la ida al cine. Y nada, y empecé a ver además tipos que de otro modo no accedía, ¿no? Herzog, no sé, Buñuel, Fellini, Bergman, ¿no? Gente que en otras condiciones no podés ver. Pero nada, eso, y después una cosa trajo la otra, porque también es cierto que yo no soy actor solo por las películas, soy actor por el teatro, porque pensar en cine en aquel tiempo, o sea, yo podía ser un espectador de cine toda mi vida, pero pensar en actuar sin pensar en el Teatro Nacional, claro. Sin pensar en el Teatro Nacional es imposible, ¿no? Yo recuerdo de aquellos tiempos, antes de que empezara la continuidad cinematográfica que empezó sobre los 2000, sobre el año 2000, yo me acuerdo de películas, Mataron a Venancio Flores, una película que produjo la propia Cinemateca Uruguaya. Antes que eso me acuerdo del Lugar del Humo, una película espantosísima uruguaya, con... Buen título igual, ¿eh? El Lugar del Humo, bueno, algo tenía que tener bueno, era el título, con George Hilton. Claro, Con George Hilton, que era un actor uruguayo que se había radicado en Italia y hacía películas de spaghetti western, pero era muy feo. O sea que si vos no pensabas en teatro no podías pensar en actuar. Entonces yo en realidad me volví actor cuando descubrí el teatro, que fue un poquito después de Cinemateca. El teatro llegó un poquito después. Yo primero empecé con el asunto del cine y después mi papá tenía un bar al lado del Teatro del Centro y le ofrecieron un día invitaciones para cuando usted quiera, lo convidamos. Y mi viejo siempre decía no gracias. No le gustaba o no sabía que si le gustaba o no tenía ni idea. Pero yo un día agarré y le dije, papá, cuando la próxima vez que le ofrezcan, usted manotea ahí en parte, yo voy. Y fui, empecé y entré y me gustó la primera vez y fui una segunda, una tercera y ahí entre las dos cosas, entre el placer por ver gente actuando, tanto en películas como en teatro, como con la opción de que aparecieron las escuelas de teatro en Uruguay, ante mis ojos, ahí pensé en la chance de volverme actor, ¿no? Lo que dice César también es un poco un adelanto del libro, porque es cierto también que Diego le dedica varias páginas a tus comienzos en el teatro y demás. Me pregunto, capaz que esto lo puede responder Diego, si vos sentís que César habla o recuerda de forma diferente los procesos actorales en los que participó, digamos, él recuerda la preparación de una obra diferente a un rodaje, más allá obviamente de las diferentes dinámicas. Honestamente no se acuerda de nada, porque yo le pregunto, le tiro el título y él me dice, yo qué sé. ¿No? Entonces ahí hay como que escarbar y hacer preguntas más específicas, ¿te acuerdas de fulano, te acuerdas de mengano? Y ahí empieza capaz que va a salir alguna cosa.
pero a priori no sé si se acuerda distinto. Se acuerda distinto cuando hay algún anecdotario jugoso, ¿no? Eso sí, es lo primero que sale. Pero capaz que vos podés... No, lo que sí claramente hay como diferencia, me parece que, no sé si es el modo, no sé si tiene que ver con un modo de recordar las cosas, pero ahí los procesos teatrales y los procesos cinematográficos son diferentes, ¿no? Vos en un proceso teatral estás 3-4 meses trabajando, mínimo, podés estar 6-7 meses, si sos, no sé, participás de los elencos de Roberto Suárez, pues estar 3 años. O más. Entonces, ese tipo de cosas modifican un poco tu percepción, modifican un poco el vínculo. El rol de actor no es el mismo en una obra de teatro que en una película, para mí. En una película vos sos, para empezar, llegás a mitad del proceso en una película, ¿no? Cuando vos entras en una película, ya hubo preproducción, va a haber después postproducción, van a editar el trabajo que vos hayas hecho. Entonces eso te coloca en un lugar mucho menos fundamental, digamos, dentro, como sensación mía, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de la película. En cambio, en el teatro, vos prácticamente arrancás en el inicio, preproducción no hay mucha porque el teatro no la necesita, y sos fundamental en el proceso. El último día de funciones estás vos en el escenario. Eso mueve de lugar las cosas con respecto a tu percepción de un lugar de actuación y el otro, ¿no? Son diferentes. Sí, ahora, continuando con el tema de la memoria, por ejemplo, yo me preguntaba si vos, César, cuando entonces te nombramos una película tuya, pongámosle El baño del Papa, Sí. ¿vos pensás en escenas o pensás en recuerdos de ese rodaje? En escena no, y eso sí. Porque vos ves tus películas, Sí, las veo un poco, pero después las dejo de ver. que es como un poco... Y las veo al principio para controlar, a ver qué hice, qué no hice, tarde, ¿no? O sea, ya llego tarde para el control, pero igual me gusta saber que, me gusta ver si me doy el visto bueno, digamos. Y después si vas a festivales, por ejemplo, las acompañás porque evidentemente debes hacerlo. A veces no te queda más remedio que quedarte en la sala, no importa si la película ya la viste 100 veces o si te parece de las peorcitas tuyas, no importa, vos a veces te tenés que quedar igual en la sala. Pero cuando ya la vi 2 o 3 veces, yo trato de irme. Pero bueno, pero ya no sé ni qué me preguntaste. Si recordabas escenas o anécdotas. No, recuerdo sensaciones en general. Es verdad que yo no tengo buena memoria. Se ve que la uso toda para aprenderme la letra de las cosas, pero recuerdo sensaciones. Tiene que ver, obviamente tiene que ver con la calidad de la película. Si una película está buena, te suma un plus a tu recuerdo positivo, digamos. Pero en realidad yo recuerdo momentos, recuerdo rodaje. Lo que tiene de bueno el cine, entre otras cosas, es que te aproxima a la gente, ¿no? O sea, es un montón de gente que muy intensamente se junta para hacer una película a lo largo de 5 o 6 semanas, muchas veces fuera de su lugar y por lo tanto a las noches ni siquiera volvés a tu casa a dormir y a vincularte con tu familia, sino que son 5 semanas, concentradísimo en un laburo muy potente en el que a la noche cenás con esa gente, en el que tonteás con esa gente, en que pasas tu día libre con esa gente. Entonces eso genera sensaciones para mí de mucho placer y son con las cosas con las que me quedo. Obviamente después también recuerdo la película y recordar escenas, pero para mí la película es como si vos me decís qué recuerdo del estudio contable en el cual laburé 25 años, ¿no? Yo no recuerdo los momentos en los cuales pasaba la contabilidad, recuerdo de repente los momentos en que sobre esta fecha nos íbamos a comer un asadito por ahí. Lo que recordás es eso. Voy a ir por el lado opuesto igual a tus sensaciones y voy a adelantar una anécdota tal vez un poco reivindicadora sobre el oficio del actor. Esto es una reconstrucción de algunas escenas que filmaste para justamente el baño del Papa, en donde Diego describe un poco, bueno, parte de ese proceso, o por lo menos la parte más fatídica. Voy a leer.
Para las escenas de las corridas en bicicleta, en un principio los directores pensaron en la posibilidad de poner dobles. Los directores son César Charlone y Enrique Fernández, gracias. Pero la cámara era muy nerviosa, entonces en una misma toma podía enfocarse los pies pedaleando y luego todo el cuerpo del ciclista. Era realmente César quien debía estar ahí montando en la bicicleta. A priori, podría pensarse que andar en bici es algo sencillo, pero hay que tener en cuenta que las escenas de picada debían filmarse muchas veces para perjuicio de los actores. César recuerda: esto supuso que anduviéramos en bicicleta todo el tiempo durante horas, días y semanas, especialmente yo. Diego retoma: a este esfuerzo físico se sumó que, para dar mayor realismo a algunas tomas y para que César se viera realmente cansado, le pusieron pesos reales como si estuviera cargando barrillos. En ocasiones estas pretensiones de realismo forzaban las capacidades físicas de César. Yo me preguntaba que, Diego, hasta el día de hoy nosotros, o en general, sigue habiendo una visión del cine muy autoral en el sentido de la obra del director, ¿no? Algo que cargamos desde la Nouvelle Vague, cuando se restableció la figura del director como el máximo autor de esa obra. Y yo me preguntaba si en estos, o en estas pequeñas reconstrucciones de tal vez los momentos menos felices del rodaje, bueno, en este caso del Baño del Papa, vos buscabas o tenías la intención justamente de mostrar el lado menos glamoroso del actor uruguayo. Sí, no sé si es glamoroso, pero sí, está bien, va por ese lado. Que a mí me interesaba dejar en claro que el actor no es una figura, una estrella que hace lo que quiere, que tiene la vida fácil, sino que bueno, que primero que todo es un laburante y que cumple órdenes y que está poniendo el cuerpo a disposición, ¿no? de todos nosotros, en realidad, del espectador. O sea, me parece que hay un acto de humildad muy grande en ese poner el cuerpo. Quería mostrar un poco en eso, por eso el título, ¿no? El oficio de alto riesgo. Oficio de alto riesgo, que tiene una doble significación, si querés después la explico, pero lo primero que quiero decir es que, bueno, efectivamente, César es un tipo que ha arriesgado mucho en los rodajes. De hecho, casi le cuesta la vida, no voy a contar el final, pero al final el César casi se muere. Y que bueno, es algo que fui descubriendo a medida que él me contaba, me iba acumulando anécdotas. Y de repente me decía: sí, y en tal rodaje nos tirotearon, y sí, en tal rodaje, en tal obra casi me prendo fuego, y en otra casi me caigo por un precipicio, así, ¿no? Entonces, sí, hay que recordar eso, que el actor no es un tipo que es un crack porque se va a viajar y conoce gente y el actor está metiendo mucho laburo en ese producto que vemos, que muchas veces parece algo fácil y no lo es. Y César, vos ¿qué tan dispuesto estás a seguir arriesgándote en las próximas décadas? No, estoy dispuesto. Espero que haya un buen seguro, porque así mi familia queda tranquila. Pero no, yo estoy dispuesto. Yo que sé, son esas cosas que son inevitables. Una cosa es el resultado final de una película y otra cosa es el proceso. El proceso se hace en lugares muchas veces indómitos. Yo qué sé, yo estuve en el Chaco paraguayo, estuve en la salina de Jujuy, a 4 grados bajo cero. Estuve abrigadísimo como con ropa de invierno en medio de Río de Janeiro con 38 grados. No hay manera de laburar en situación ideal, salvo que labures en estudio, cosa que en nuestros cines no se hace, ¿no? Y yo no sé si aún así no tenés de todos modos cierto riesgo. Es parte del laburo, laburar en esas condiciones, pero también es lo que lo vuelve apasionante. Quiero decir, si fuera un laburo de oficina como el que hice durante 25 años, probablemente no estaría ni estaría acá y lo estaría puteando. Estaría diciendo: chao, no quiero laburar más de esto. En cambio, esto tiene la fascinación de que podés superar todo eso, pasarle por encima y terminar haciendo un producto que te fascinó toda la vida. Porque de última es eso. Yo hago cine porque el cine me fascina.
me fascina como espectador. Entonces digo, esa cosa de poder laburar del lado de acá, de cosas que del lado de allá estás emocionado de ver, es genial. Tenemos que ir despidiéndonos, pero yo quería cerrar con un poco mirando hacia adelante. En el libro Diego hace un adelanto también, que es, vos hablás, Diego, de una película que se viene de César, que no se ha visto, que es 36 horas, de Néstor Mazzini. Quería pedirte si, César, vos nos podés contar de qué trata, y Diego, vos, si podés resumir un poco por qué te impresionó tanto esa actuación futura, ¿no?, para nuestro caso, en el ojo del espectador, de César. Vamos contigo primero. 36 horas, yo tengo varias películas pendientes, tengo como 6 o 7, que ya se hicieron, pero que bueno, que no se lanzaron por este asunto del virus, ¿no? 36 horas es una. Néstor Mazzini es un director muy independiente argentino, es una película chiquita que se hizo apoyada con la Intendencia de Avellaneda en Buenos Aires. Es una película en la que me llamaron, no sé, sacaron de algún lado mi nombre, o habrán visto alguna película, no sé, porque yo no los conocía de nada, ninguno de los dos, ni a Néstor Mazzini, el director, ni a su productora. Y me llamaron e hice esa primera película, 36 horas. La idea de Néstor es hacer una trilogía, son 3 películas de las cuales llevamos hechas 2. Qué bueno. Sí, la primera se llama 36 horas, la segunda se llama En el bosque, y la tercera se va a llamar La mujer del río, creo. Contando siempre la historia de estos 3 personajes. En 36 horas en particular es un tipo que tiene una agencia y está en crisis. El tipo se sobregiró, mandó unos cheques sin fondos, se está separando, es el cumpleaños de su hija y él está en crisis con su mujer, aún si es su mujer en ese momento, necesita la guita, lo vienen a apretar porque a su vez pidió préstamos por esos cheques que tenía que levantar, le pidió préstamos a un tipo muy pesado. Nada, Argentina, ¿no? Argentina en su puro momento. Y bueno, y el personaje le pasa eso, y entonces el personaje tiene nada, lo que se desarrolla a lo largo de esas 36 horas es el proceso de este tipo que bueno, nada, que parcha acá, pone un parche acá, pone un paño frío acá, contempla esto, hace la torta para la hija, llega el cumpleaños, no sé qué, y bueno, nada. Básicamente la historia de esos personajes, esos 3 personajes, el padre, la madre y la niña. Bueno, a mí la película me encantó, y me pareció, lo pongo en el libro, me parece una de las mejores, las interpretaciones más completas que le toca hacer, en el sentido de que es un personaje con muchísimos dobleces, que además debe estar en el 90% de los planos del filme. O sea, es de esas películas que gira totalmente en torno a un personaje, y él es el personaje. Y además es de esos personajes que te despiertan ganas de acogotarlo de a ratos, y de momento decís, pero qué tipo bueno, ¿no? Y te dan ganas de abrazarlo, y una y otra vez, ¿no? Entonces, me parece que lograr la densidad emocional que este personaje tiene, la humanidad, me pareció un logro enorme, y sobre todo con ese grado de exposición, porque, bueno, yo creo que cuanto más grado de exposición tiene un actor, más sus posibilidades de patinarla, digamos, ¿no? Y es convincente, tipo de minuto 0 hasta el final, y todavía quedan 2 más con el mismo personaje, así que hay tiempo de patinarlas. Tiempo de patinarlas. Bien, Oficio de alto riesgo, un recorrido por la vida y la obra de Saltroncoso de Diego Faraone, ya está en librerías hace un tiempo ya, y lo pueden encontrar acá en la feria. También les recomiendo, por si quieren seguir un poco la obra crítica de Diego, que entren en su sitio Denme Celuloide, en su blog. Y yo te voy a confesar algo, Diego, estuve investigando, quería ir para atrás en el blog, a ver dónde había empezado. Y vos en un primer posteo, por lo menos lo que figura ahí como un primer posteo, en un momento aparece la figura del crítico de cine, no, el crítico gastronómico de Ratatouille, y decís algo, no sé si esto fue en el 2006 o 2007, decís algo como, bueno, como esa imagen del crítico que está en realidad tan mal alimentado, ¿no? Que la película animada de Pixar, Ratatouille, es un crítico bastante, es el villano de la película, es el antagonista, pero bueno, como esa dieta de alguna forma hacía que ese crítico sacara lo peor de él. Para mí este libro es lo mejor
de ti en este caso. Así que lo recomiendo ampliamente y bueno, a César obviamente felicitarte por tu memoria, que acá está muy bien plasmada, por tu trayectoria y bueno, la verdad yo por lo pronto espero ver todas las películas que saques, así que les voy a pedir un fuerte aplauso para los dos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.